Bienvenidos, bienvenidas. Esto es País en Vivo por Argentinísima Satelital. Mi nombre es Florencia Dorante y tengo el gusto, como todos los domingos, de compartir el aire con un querido colega, quien es Jorge Romano, y le doy la bienvenida. Muchísimas gracias, Flor. Es un placer compartir este domingo de noticias, de informaciones, de opiniones periodísticas contigo para toda la República Argentina por Argentinísima Satelital. Exactamente, Jorge, porque este es el canal más federal de todos y para dar prueba de ello, habilitamos el WhatsApp, que es 11 30 56 1200, y vas a ver la cantidad de mensajes que llegan de los miles de puntos que tenemos en nuestro hermosísimo país. Y te invito, Jorge, a que hablemos de la primera noticia del día, que tiene que ver con lo que está sucediendo en la provincia de Buenos Aires con la campaña de vacunación, porque además de lo que es la página web que ya existía, que es vacunatepba.gov.ar, se habilitó también una aplicación para celulares que va a poder ser descargada en Android e iOS para poder preinscribirse a la vacuna, dar el consentimiento de que en algún momento en el que se pueda, uno puede vacunarse. Depende, puede ser la vacuna Sputnik V, puede ser la AstraZeneca, puede ser las vacunas que también van a estar a disposición a través de la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, esta es la noticia, que va a haber más herramientas para las y los bonaerenses para poder preinscribirse a la vacuna. Muy bien. Parece entonces que deberíamos, los habitantes sufridos de Cava, de la capital federal de la República Argentina, mudarnos a la provincia de Buenos Aires, dado que aquí no hay nada todavía. Aquellos que tenemos algunos añitos más de los 60, no tenemos noticias. Eso nos preocupa, nos hace realmente mal. Y pensamos, apenas vengan las vacunas las semanas venideras, la semana que viene, ¿cómo van a ser en Capital Federal? Este juego político con la salud de parte de la gobernación de la Capital Federal realmente es canallesco desde mi modestísimo punto de vista. A mí, Jorge, me llama mucho la atención, ¿no? Cómo dentro de un mismo país, de un mismo territorio, porque después de la vacuna las fronteras comienzan a ser algo intangible, ¿no? Porque no existe forma, más allá de que uno va a una provincia u otra, lo divide una avenida o un paso fronterizo. Sin embargo, tenemos que empezar a pensar a todo el país como un conjunto. Y en el caso de, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, optó con, por ejemplo, que cada persona que vuelve de vacaciones se tenga que realizar el hisopado, el PCR, pero en sí, más allá de que es una buena herramienta, hoy en día la única herramienta que va a hacer que terminemos con esta pandemia es la vacunación. Es como llamativo como cada uno de las provincias o de las ciudades pueden tomar alternativas que no van en conjunto con el resto del país. Efectivamente, hay que decirlo de alguna manera, con alegría, que Argentina es el país de América Latina que mayor cantidad de vacunados, no son muchos, por lo menos hasta ahora tenemos. La problemática de vacuna no es solamente por el tema salud, que es fundamental, es lo más importante, Flor, pero tiene que ver con la economía. Fíjense, amigos de la República Argentina, lo que lamentablemente está aconteciendo en Europa. Ya no les digo Estados Unidos, que es un desastre. Lo que está pasando en Inglaterra, no tienen dónde cremar a los muertos. Pero esto sale en todos los diarios de Europa. Hay información, es espantoso. Y están todos esperanzados. Inglaterra, por supuesto, está vacunando muchísima gente por día, pero la problemática es gravísima. Y esa gravedad en la salud repercute en la economía de todos los países, no solo los subdesarrollados, sino los países desarrollados. En los países no tienen toda la plata del mundo, sin embargo, están aconteciendo estas cosas. Cuando sufrimos los 45
46.000 o 47.000 muertos que hemos tenido en la Argentina por el COVID-19, uno dice, si lo compara con lo que acontece en cantidad de muertos por millón en el mundo, evidentemente no se habrán hecho las cosas tan mal en nuestro país, porque si estamos en el puesto 21, esto fue publicado en Clarín. Y claro, el título, la manera en que intitularon esa noticia es: Argentina está entre los 25 países del mundo que en cantidad de muertos por millón. En la misma nota que uno, cuando la profundiza y la lee a fondo, saliendo del título, se encuentra con que Argentina está en el puesto 21 y que por encima de Argentina en muertos por millón están, entre otros, hay 20 países, pero entre otros digo bien, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Italia, España, Bélgica, Suecia y, atención, y Suiza, mayor cantidad de muertos por millón. Bueno, ¿qué nos va a pasar ahora, Flor, en abril o en mayo o en junio, con este libertinaje de algunos sectores juveniles que no son mayoría para nada, pero bueno, que alcanza y sobra para ir a cada lugar de origen, cuando vuelvan de sus vacaciones, para producir aquellos contagios que agravarían la situación de la epidemia en la Argentina, de esta pandemia en lo que respecta a la Argentina, pero lo que es peor, para aquellos que separan la salud de la economía, primero la salud, porque si no solucionamos esta problemática de la vacunación, se va a agravar la economía muchísimo, como está agravada en los países desarrollados donde les sobra el dinero. En España, por ejemplo, Sol, es importante que la gente de todo el país lo sepa, tal vez ya lo sabe, pero en España están faltando vacunas, están con una bronca bárbara, otro toque de queda, están faltando vacunas. En realidad están faltando vacunas en casi todo el mundo, porque Pfizer, por ejemplo, no puede producir y ha tenido inconvenientes todas aquellas que tiene que venderle al mundo, que les ha vendido y que se ha comprometido. También hay que decir que la vacuna Pfizer en Israel, por ejemplo, que está vacunando de una forma ordenada, prolija, tuvieron 12.000 infectados. 12.000 infectados, información oficial del Estado de Israel. Ni hablar de los 23 muertos que le aplicaron a Pfizer a los noruegos. Noruega, uno de los primeros países desarrollados del planeta. En algún momento fue el primero en materia de desarrollo humano en Noruega. Y claro, mucha gente se pregunta, Flor, ¿cómo Pfizer no advirtió a esos profesionales noruegos que no deberían haber aplicado las vacunas a personas mayores de 80 años, según parece, con enfermedades de todo tipo? Bueno, la situación es así. En Argentina salió un avión para buscar ahora 600.000 dosis de esta vacuna de Gamaleya, que es muy importante destacar. Hasta ahora, las que se han aplicado no han ocasionado a los médicos, enfermeros, mucamas. Vieron que no se le iba a aplicar nadie, pero resulta que se aplicaron 250.000. Sí, así que eso es una ventaja. La salud, primero, para no tener problemas económicos después. Es al revés, como se pretendió en algunos sectores de la política nacional malintencionados. Estos, al margen, si muchas cosas del gobierno se están haciendo bien o mal. Acá es un tema de salud. No se puede hacer política, o no se debiera hacer política en materia de salud, como hace el gobernador Larreta en la ciudad de Buenos Aires, donde no tenemos, repito, ninguna información. Habría que acudir a Pablo Servil para
vivir en la zona africana, donde ahí en África, cruzando cruzando la calle, cruzando la General Paz, yo vivo ahí, así con... que... Bueno, me encuentro, qué privilegio que tiene. Vos, decime, Flor, vos, tu pareja, tus amigos que viven ahí, ¿tienen coronita? ¿Tienen una coronita ustedes? No, es ¿O más, tienen un buen manejo? Durante décadas nos han de alguna forma, entre comillas, a veces discriminado, ¿no? Por vivir en el conurbano. Han hablado despectivamente, siempre uno cuando habla del conurbano habla siempre que hubo un robo, que hubo algo feo, y en realidad cruzando la General Paz, ¿no? Hay mucha gente, mucha riqueza, digamos, social también dentro de lo que es el conurbano, pero bueno, hay mucha gente que no se anima a cruzar ese tramito que es la General Paz. Jorge, ¿sabés qué? Claro, Sí, ¿sabés que en las entrevistas que estuvimos haciendo, en los programas que venimos llevando a cabo, cada vez que entrevistamos a alguien del personal de salud, nos contesta, no estábamos preparados para esto. Y a mí me parece que el mundo en general no estaba preparado para esto. Y haciendo una reflexión de lo que estabas diciendo recién de, por ejemplo, Noruega, que nos sorprendemos cómo el primer mundo puede estar cometiendo tantos errores, cómo el primer mundo puede estar tan mal. Quizás no es porque el primer mundo esté mal, sino porque, bueno, fue una pandemia, desorganizó todo, y quizás en comparación sea que nosotros no es que estamos tan mal como pensamos. Esta semana trascendió la noticia de que ya se ratificó que el 85% de nuestra población mayores de 18 años en nuestro país va a recibir la vacuna efectivamente. O sea, es un plan de vacunación increíble. No sé si alguna vez visto en la historia de nuestro país, y que va a haber 51 millones de dosis disponibles para aquellos argentinos y argentinas que se quieran vacunar. Así que un poco que me hace reflexionar, ¿no? Nosotros todo el tiempo nos estamos comparando con el primer mundo, y más allá de que nos falta muchísimo para ser el primer mundo, quizás no estamos tan mal como pensamos, por lo menos en materias de salud y de derechos para las personas. Estoy totalmente de acuerdo en lo que dices. Fíjate que aquí no van a faltar enfermeras, como están faltando enfermeros en distintos países de Europa. Temen con el aumento y el rebrote del COVID justamente no tener personal médico. Argentina en ese sentido ha sido una escuela, ha tenido una escuela de enfermerías y de enfermeros, maravillosa escuela. Bueno, en la capital porque yo soy un hombre de la capital federal. Mi madre, adorada que no está, pero está en mi corazón y en mi mente eternamente, había nacido en la provincia de San Luis. Sí. Yo, si no estoy en la provincia de Buenos Aires, quisiera estar en San Luis ahora, porque ahí está todo organizadito, ahí está todo para saber cuándo se van a aplicar la vacuna. Un orden bárbaro de parte de los Rodríguez Sá y Alberto, que hoy gobierna la provincia. Bueno, mi madre era enfermera, ¿no? Y entonces la enfermería, lo dijimos la semana pasada, pero hagámosle un homenaje de nuevo, Flor. Es una profesión sagrada. Ninguno de nosotros se va a librar de la atención necesaria, fundamental, muchas veces sacrificada y amorosa, y hoy muy bien preparados, de nuestras enfermeras y enfermeros. Esto es muy importante. El tema de la salud, también nosotros tuvimos 3 premios Nobel en ciencias. La educación, la ciencia, la tecnología son fundamentales para el crecimiento de un país, de una sociedad. Bueno, está afectando a la humanidad esta problemática, que ha terminado por ahora, lamentablemente, con el turismo tan importante para aquellos países que tienen la posibilidad de recorrer, aquellas personas que tienen la posibilidad de recorrer en vida los distintos lugares del planeta Tierra que los vio nacer. Y entonces el turismo ha sufrido muchísimo y sufre. Las compañías aéreas, que están fundidas casi todas, pero esto
va a terminar inmediatamente que la humanidad esté vacunada, para lo cual seguramente va a llevar gran parte de este año. Pero con el solo hecho de que estén vacunados las personas mayores, que son las que se mueren, esto le digo desde aquí para que todo el país se entere, y se lo digo al gobernador de la provincia, de estas 10 kilómetros que es cuadrado, que es la capital federal, La Reta, le digo, por favor, tengan un plan de vacunación aquí en la ciudad, que no está, o por lo menos que si está, brilla por su ausencia, de manera tal que nos dé a nosotros la tranquilidad, nos quiten también la ansiedad y nos den aquella seguridad para que nos vayamos a vacunar. Porque aunque no le guste al señor Larreta, cuando haga el registro, no lo hace por razones políticas, verá que una inmensa mayoría, aún aquellos que dicen que no, se van a ir a vacunar, con una vacuna que, atención, ya la adquirió un país de Europa, que es Hungría. También sí. Eso debería ser tapa de los diarios. Y van a ir muchos detrás de esta vacuna, como también se está adquiriendo la vacuna china. Y hablando de China, bueno, ellos van a seguir creciendo económicamente este año muchísimo. Yo también auguro para Argentina un crecimiento del 5%, Flor. No sí. Es mío solamente. Incluso... este año hay un empresario llamado Noel, el presidente de un holding del Plata muy importante de Argentina, que ha dicho en un reportaje, está ahí clarito, que en el 2020 le fue muchísimo mejor que en el 2021, que creció muchísimo, que en el 2019, que creció muchísimo, le fue muy bien en el 2020, mejor que en el 2019, donde creció muchísimo. ¿Y por qué le fue mejor a este holding, empresa de alimentos? Porque él dice que en el 2019, que le fue tan mal con el gobierno anterior, números, no podía pedir préstamos, porque los préstamos, el interés era en el 2019 del 90%. Para pedir un préstamo para comprar maquinaria, aumentar las plantas, dar mayor trabajo, no. Estaba todo en la lona total en el 2019. Sin embargo, a principio, dice este señor, y todos sabemos que es así, del 2020, hubo préstamos, Flor, y amigos de toda la República Argentina. ¿De parte de quién, Jorge? ¿De parte de quién? De la banca privada y de la banca estatal, del 22 al 30% los intereses. Lo repito, y préstamos de la banca privada a partir de los comienzos del 2020 y de la banca estatal con intereses del 22 al 30. Esto produjo, que no es tapa de los diarios, un crecimiento notable en muchas empresas, en muchas industrias. Si bien es cierto que el comercio en un 70% se fue a la lona, y lo sabemos muy bien, la agroindustria creció como nunca, exportó muchísimo, ahora favorecidos por el valor de la soja, del maíz, del trigo, va a crecer mucho más, y eso va a aportar a lo que yo he dicho del crecimiento del 5% en la economía argentina, y que este señor Noel dice que su empresa va a crecer en el 2021 el 30%, coincidiendo con mucha gente de la industria automotriz y llamativamente, y gracias a Dios, del inicio de la industria de la construcción, que como bien sabes, Flor, tiene que ver con casi todos los quehaceres del hombre en la tierra. De manera que, para ello, es fundamental que en febrero y en marzo todas las personas de riesgo estén vacunados, y que a partir de marzo, con la vacuna AstraZeneca, entre otras, se empiece a vacunar la gente hasta llegar a septiembre u octubre, y de esa manera, paliada la problemática del coronavirus, de esta enfermedad que mata
al 1% de la humanidad, pero a los que mata Sí. son, atención, a las personas mayores, a tus padres, a tus abuelos, pero que además mata, y no se dice, la economía del mundo como mató la economía de los países desarrollados, llenos de plata, donde todos, el índice de crecimiento ha sido para abajo, un subterráneo. Jorge, De manera que, sí. sí, No, termino con esto, sí, con esto, demostrando desde el punto de vista de la información y de la ilustración, con la opinión periodística, donde en mi programa no tengo ni pautas del Estado ni avisos del Estado. O sea que soy independiente, no vaya a ser que me clasifiquen para descalificarme, como suele ocurrir de aquellos que no tienen razón en nada. O sí, o tienen la razón de intereses que no le hacen bien a la comunidad, a la República. Insisto, Argentina va a crecer, hay que vacunarse, y si la Reta no inicia inmediatamente la inscripción, un registro de todos los que nos queremos y debemos vacunarnos con la vacuna de Gamaleya rusa, bueno, y lo hace porque, claro, tiene miedo que todos estén aplaudiendo al gobierno por la vacuna y él pierda las aspiraciones que tiene de ser presidente de la República. De manera tal que la Reta, querido, si querés ser presidente y te vota el pueblo argentino, es maravilloso. Yo, por supuesto, que no te voto ni a cañonazos, porque, claro, contigo, la Reta, tengo un solo inconveniente. El inconveniente que tengo, aquel que mira mis programas los lunes de 20 a 21 por esta señal, es que ahí me saluda mi amigo y me tutea René Favaloro. ¿Entender, la Reta, cuál es mi problema contigo? Se llama René Favaloro. Pero quiero que te vaya muy bien, porque si te va muy bien, le va a ir bien al país. No ser negativo ni pesimista. Bueno, el tema de las clases, cuando tú quieras, si te parece, querida y distinguida colega, bien informada, joven colega, que tiene el privilegio de vivir en África y poder registrarse para la vacuna, bueno, cuando tú digas, si quieres, si te parece, podemos hablar de la educación, del inicio de las clases. No, me gustaría hacer varias reflexiones de lo que estuviste hablando, Jorge, y la primera es, ¿no?, de cómo de alguna forma se está llevando a cabo ante la sociedad una mirada con desprecio a lo que es los adultos mayores, que es la población de riesgo, ¿no? Y me pongo a pensar, ¿no?, en cómo ayudan a la economía esos adultos mayores. Primero porque son las principales personas que consumen también. Uno pensaría que, bueno, a través de la jubilación, entre comillas, y esto lo digo entre comillas porque no es lo que pienso yo, sino hay gente que quizás lo piensa, que por ahí los jubilados generan un gasto a la sociedad. Y no, todo lo contrario. Yo creo que el modelo capitalista, por ejemplo, en el que vivimos, es necesario los adultos mayores, porque los adultos mayores, por lo general, son los que cuidan a los chicos para que otras personas salgan a trabajar, son los que consumen, son también los que generan movimientos en la economía, ¿no? Y uno piensa, a veces ve en las fiestas clandestinas, los jóvenes dicen, ay, que se encierren los que son pacientes de riesgo, a mí no me van a tener encerrado, ¿no? Y muchos de ellos seguramente fueron criados por sus abuelos, por sus abuelas, muchos de ellos por ahí quizás parte de la plata que usaron para ir de vacaciones, ¿no?, también se los dieron sus abuelos de la jubilación. Me llama la atención con qué desprecio también se refieren a los adultos mayores a veces. Sí, y esa es una problemática muy seria. En primer lugar, los jubilados hicieron aportes al Estado durante muchos años. Yo aporté más de 40 años y tengo la jubilación mínima. Si soy un estafado por el Estado. Esta es una realidad. Pero, además, es fundamental en una sociedad que debe crecer tener respeto por los niños, por los jóvenes y por los ancianos. Eso es fundamental.
Cuando uno habla del Senado romano que viene de senil, ese Senado romano conformado por senadores de barba larga, blanca y larga, tuvo sus orígenes, fue pensado en función de los aborígenes de cualquier lugar del planeta, donde había un rincón de los ancianos. Ese rincón de los ancianos, y lo digo bien, rincón de los ancianos, sí, estaban ahí en ese rincón, conformaba un consejo de ancianos. Por ejemplo, si una tribu tenía que ir a pelear con otra tribu por distintos motivos, de espacio, de alimentos, de lo que fuere, el guerrero joven se pintaba toda la cara, tenía la flecha preparada para ir a la guerra, y si el consejo de ancianos disponía no guerra, el joven partía la lanza y se la comía. Es decir, una sociedad que no mira, que no respeta, que no valora, que no aprende de sus mayores, aún de aquellos mayores que hayan cometido errores y que se hayan equivocado toda la vida, también sirven a los hijos, a los nietos, a todos, de aquellos ejemplos que hay que seguir, y no aquellos que el propio anciano, si se equivocó, tropezó, te está indicando no seguir. De manera que una sociedad que no mira a sus ancianos, una sociedad... Está perdida. Está perdida. Una sociedad que no mira a sus maestros. Hace muchos años que este colega tuyo, Flor, joven y distinguida colega, haciendo Encuentro del Saber, 7 años, una competencia latinoamericana de lengua y literatura, nada menos, con chicos de todos los rinconcitos de la patria, de Argentinísima, ¿cómo me gusta eso? De Argentinísima, un programa que tuvo varios premios. Se hizo con chicos a quienes se los discrimina porque de pronto viven en un ranchito, en un rincón donde faltan muchas cosas. Pero Sol es la directora cultural y periodística, colega mía. Flor, a Sol la tengo siempre presente, porque es una joven como vos, Flor, muy culta, muy trabajadora, muy observadora. Entonces, ¿me están diciendo que tengo que ir al corte? Sí. No me avisaron. Cuando me avisen, vamos al corte, para eso está la conductora. Bueno, Con la vamos, conductora. Sí, redondeamos la idea y vamos al corte, y después te voy a invitar, Jorge, a escuchar al ministro Guzmán, si te parece. No, con mucho gusto, nada menos. Es un joven ministro de Economía muy importante. Bueno, redondeo aquello de que el maestro, después lo digo, es una palabra, digo yo, hace muchos años en televisión y en radio, una palabra sagrada. Estoy completamente de acuerdo con vos, Jorge. Qué bueno escucharte. Bueno, vamos a ir a un corte y enseguida volvemos en País en Vivo por Argentinísima Satelital. Continuamos haciendo País en Vivo por Argentinísima Satelital. Estoy compartiendo el aire como todos los domingos con mi gran colega querido Jorge Romano. Mi nombre es Florencia Dorante y estábamos hablando de, obviamente, las repercusiones económicas, sociales que genera la pandemia. Por eso también, Jorge, me gustaría invitarte a escuchar al ministro Martín Guzmán, que se va a referir a algo que estabas hablando, porque la economía va a comenzar a crecer, ¿no? Estamos en un momento que la pandemia golpeó muchísimo, no solo a nuestro país, sino a todo el mundo. Entonces, todo lo que pueda
a hacer lo que venga de acá en adelante, tiene que ser crecimiento. Comienza ahora una carrera mundial para poder conseguir la vacuna, porque el país, esto es una realidad, los países que primero logren inmunizarse van a ser quienes crezcan mejor, más rápido económicamente. Así que, Jorge, te invito a escuchar al ministro Martín Guzmán, si te parece. Con mucho gusto, Florencia. Escuchamos al ministro de Economía, Martín Guzmán, que estuvo en la provincia de Chaco, hablando de la recuperación de la economía en nuestro país. Nosotros hemos establecido un sendero del cual el presupuesto 2021 es el primer paso de ese sendero, en lo que buscamos cumplir dos cuestiones al mismo tiempo. Primero, que el Estado tenga un rol activo en la recuperación, impulsando la demanda agregada y al mismo tiempo propiciando condiciones para que haya mayor capacidad productiva en la economía y que esto impulse un multiplicador de la actividad en el sector privado. Esto es algo que siempre en una situación de recesión debe ocurrir. El Estado tiene un rol en la recuperación en las recesiones y más generalmente tiene un rol en adoptar políticas en pos de más dinamismo productivo. Al mismo tiempo hay que ir poniendo las cuentas fiscales en orden. Esto lo que implica es que la economía o el sendero fiscal tiene que transitar por un corredor relativamente estrecho en el cual se impulsa a la demanda agregada mientras el aumento de la recaudación que ocurre cuando la actividad económica aumenta resulta en una reducción del déficit. Hoy en día la medida para proteger al trabajo, para proteger a la producción, es el programa REPRO, no el programa ATP. Y se continuará con el programa REPRO, programa que se ha ampliado para atender las necesidades de los sectores críticos. Los sectores críticos hoy son distintos, es un conjunto distinto que el que constituía el conjunto de sectores críticos al principio de la pandemia. De hecho, lo que viene ocurriendo en los últimos meses es una recuperación de la actividad económica, ciertamente con características heterogéneas. Hay sectores que requieren de más acercamiento social, que tienen más problemas para recuperarse. A esos sectores críticos se los continúa asistiendo. Justamente ayer tuvimos una reunión con el presidente, con el secretario de Energía y con los interventores de los entes reguladores. Se continúa avanzando en un cuadro tarifario que respete el contorno que establece la ley de presupuesto. Bueno, muy bien, escuchábamos al ministro de Economía, Martín Guzmán, hablando de que los últimos meses para nuestro país por lo menos fueron de crecimiento. Ya veníamos de una situación económica bastante preocupante antes de lo que fue el 10 de diciembre del 2019 y obviamente toda la pandemia, todo lo que generó, todo el retroceso económico también que generó en esta pandemia, uno pensaría, bueno, cuando uno está tan abajo no es tan imposible comenzar a ascender, ¿no? Es como que uno desde cuanto más abajo está, más arriba va a empezar a escalar, ¿no? Económicamente, por lo menos hablando. Pero obviamente está la cuestión fiscal, la deuda, todas cuestiones que hay que ir atendiendo a pesar de la pandemia. Flor, un joven ministro discutido por los sectores opositores, por algunos economistas, colegas del mismo, sin embargo ha demostrado ser uno de los ministros más firmes hoy y, por supuesto, en estos tiempos menos cuestionados. Hay que recordar que tiene una llegada importante no solo con el presidente de la República, el profesor Fernández, sino también con la vicepresidenta de la República, Cristina de Kirchner, que está muy activa en la política argentina. Llamativamente, algunos medios u opositores al gobierno parecieran hasta que no solo critican, sino hasta se quejan de que la vicepresidenta de la República cumpla su rol importante, como lamentablemente no ocurría con los vicepresidentes en la historia argentina. Pero además también hay sectores opositores que pareciera que les molesta muchísimo, como un artículo, creo que yo que leo todos los diarios, creo en La Nación de hoy, donde Joaquín Morales Solá vive preocupado por el crecimiento de los jóvenes integrantes de la Cámpora.
es llamativo. ¿Por qué lo hacen? ¿Le tienen envidia? ¿Los ven como un sector de la política en crecimiento de manera muy importante? Este joven ministro de Economía, Guzmán, discípulo de un premio Nobel, bueno, ha tenido el acierto notable con la conducción del Poder Ejecutivo, porque tuvo todo su aval en el logro, que no es menor, de solucionar la problemática de la deuda que había heredado el gobierno de parte del presidente Macri. Eso en primer término. Lo que dice Guzmán, la importancia en estos minutos que vimos, que nos hiciste compartir, Flor, a mí y al público de todo el país, yo no lo había visto, no lo había escuchado, habla del rol activo del Estado. Porque acá esto es así, o dejamos de lado un tipo de políticas que tienen que ver con, de alguna manera, impulsar, guiar, orientar al sector privado, pero fundamentalmente desde el Estado darle las posibilidades a los que menos tienen para que por lo menos puedan ir saliendo de esta situación difícil, comprando alimentos, vestimenta, todo aquello que mueve el comercio, que mueve la industria y que contribuye al crecimiento económico de un país. Como dije en la editorial, en la primera parte de este País en Vivo, los domingos de 21 a 22 y 30, como dije en la primera parte, la economía hoy en el mundo desarrollado, y como lo has afirmado vos a tu manera, con tus conocimientos, querida colega Flor, hoy las vacunas, superar el problema de la pandemia, es fundamental para que el mundo vuelva a crecer. Pero también ha dejado una enseñanza esta situación a los países desarrollados. La importancia que tiene el Estado como rol activo. ¿En qué? En la salud, que los países desarrollados no lo tuvieron, por eso vivieron tanto el problema, en la educación y, por supuesto, en la seguridad y en la justicia. Ese es el rol del Estado. Pero alguien en la Argentina, un político muy importante, dijo que gobernar es crear trabajo. Y esto es muy importante. Hemos llevado adelante el 2020 con todas las dificultades, sin embargo, como dijo el ministro, hubo un crecimiento. Hay cosas importantes. En Brasil se acaba de retirar Ford, de manera que se van a construir los autos aquí en Ford y se van a exportar al Brasil. Sí. Se pueden mirar las cosas de muchas maneras. Pero bueno, me parece muy bien. También, por supuesto, la preocupación del ministro son el tema fiscal, que hay que poner orden, por supuesto, reducir el déficit. Pero bueno, eso se tiene que hacer paulatinamente, con el crecimiento que también paulatinamente se va a ir produciendo, generando inversiones, generando riquezas, que, por ejemplo, ahora les guste a quien les guste, este tema de la soja, con este valor, en marzo o en abril, va a haber un ingreso importante a la Argentina que le va a permitir seguir paliando todas las problemáticas sociales y tener el crecimiento que auguran no solamente muchos empresarios de la Unión Industrial Argentina, de CAME y de tantas otras entidades de la Cámara Argentina de la Construcción, sino también muchos economistas. Algunos se tuvieron que tragar el sapo, ¿no? Hablaron de tantas cosas. Bueno, pero hay que unir a los argentinos, hay que respetar todas las ideas. Yo he escrito, y le digo a mi nieto, joven de 18 años, que hay que respetar todas las ideas, Flor, que no significa compartirlas en lo más mínimo. Sí, es cierto. Jorge, ¿sabés qué? Me gustaría citar al presidente Alberto Fernández, que dijo que los números tienen que cerrar, pero con la gente adentro, ¿no? Qué importante esto, porque a veces hablamos de crecimiento económico como algo generalizado, y quizás hay crecimiento económico, pero el crecimiento económico no es para todos y para todas. Lo importante dentro de este rol estatal también que hablaba el ministro Guzmán es que
digamos que el crecimiento dentro de la intervención estatal tiene que ser la distribución de ese crecimiento, porque si no empezamos a hablar de lo que es la teoría del derrame, que más allá de que muchas veces en nuestra economía se quiso implementar, y que la realidad es que en la teoría del derrame no le llega a los de abajo, y los de abajo son quienes efectivamente mueven la economía, porque hoy en día, por ejemplo, hablamos de cuidar a los empresarios, que es muy importante cuidar a los empresarios, y más que nada también a los pequeños y medianos empresarios, pero también hay que cuidar muchísimo al trabajador, porque el trabajador es el que consume lo que produce el empresario y así mueve la economía. Ninguna duda que es así. Es muy difícil salir en la Argentina, en tu país, nuestro país, Flor, como me gusta decir, de muchas cositas que nos pasan, como por ejemplo el dólar. Mañana, en esta señal, en nuestro programa Por la Vida, de 20 a 21, mañana lunes, presento una chica de 33 años que en el 2016, bueno, los tambos se habían ido a la lona, ¿sí? Cerraban 10 por día, ella alquiló un tambo, porque claro, se quedaba sin trabajo, el dueño del tambo la echó, me dijo, no, cierro. Entonces alquiló el tambo, consiguió unos pesitos para alquilarlo, pero no tenía las vacas, se alquiló vacas, ya lo vas a ver mañana y lo va a ver el público de todo el país. Bueno, hoy tiene problemitas todavía, por supuesto, pero está saliendo, y hoy es una proveedora importante de una entidad láctea de mucho renombre en la Argentina. Pero también presento, y digo esto del dólar, a un empresario, es muy llamativo, llamado César Martínez, que compra todo en peso argentino, vende sus departamentos en plata argentina. Él no se maneja con el dólar, todo en plata argentina. Y te puedo asegurar que no solo le va bien, ya lo van a ver mañana, tiene un crecimiento impresionante, lo tuvo en el 2020 y lo tiene ahora en el 2021. Claro que si el de abajo no tiene, si tuviésemos, como en alguna oportunidad, no sé, de oro el banco y la gente muerta de hambre, sí. Entonces no, lo importante es fundamental que el crecimiento venga desde abajo para arriba, que el de abajo tenga dinero, que haya buenos sueldos, que por supuesto los empresarios ganen plata, que no es malo que ganen mucha plata, que tengan mucha plata, no es malo que tengan mucha plata siempre y cuando ese dinero lo tengan en función social, con empresas, industrias, fábricas, y no hagan como el gobierno anterior, de una timba de la Argentina, vivir los empresarios cerrando fábricas sin laburar y mandando toda la plata al exterior, ¿no? Con esos préstamos del Banco, del Fondo Monetario Internacional, que le dio al señor Macri 50.000 millones de dólares para ganar las elecciones y las perdió. Y toda esa guita se fue. Entonces, la plata en función social. Es muy bueno que la industria, la empresa, el comercio crezcan y ganen plata y le den trabajo a la gente y compren maquinarias, pero todo eso será posible en la medida que el de abajo tenga plata y tenga, por lo tanto, la posibilidad de trabajo. Pero hay algo que no se puede omitir para nada en estas cuestiones, se coincidan o no, que tienen que ver con la economía y el crecimiento de un país, de una nación. Y esto es la educación. La educación, el desarrollo científico y tecnológico, como me gusta decir hace muchos años a mí, algo que es fundamental, poner máquinas en movimiento y darle trabajo a la gente. El gobierno de Frondizi, es muy importante recordar ese gobierno de este señor, porque gana las elecciones y las gana porque el partido que estaba proscrito en ese momento, el peronismo, Perón, dice que hay que votarlo a él. Creía en Arturo Frondizi. Arturo Frondizi, yo le digo a los científicos, ¿saben ustedes quién creó el CONICET? Y muchos científicos, lamentablemente, sí, nuestro premio Nobel USAID, como ustedes quieran, que se pronuncia. Y les digo, no,
Frondizi, con mucha inteligencia, lo pone a Eusei presidente del CONICET, le da chapa internacional porque era nuestro primer premio Nobel, pero lo único que hace es cambiarle una palabra, porque el CONICET, que era el CONICIT, lo había creado Perón en 1949. Entonces Frondizi, para no tener problema con los militares, sigue con el CONICET, le cambia, en vez de ser Consejo Nacional de Investigaciones Técnicas y Científicas, puso científicas y técnicas. Es decir, el CONICET lo había creado Perón. Pero Frondizi, con mucha inteligencia y con mucha habilidad política, sí, lo pone a Eusei, y por supuesto se produce un crecimiento de la ciencia en el país durante 4 años, hasta que lo echaron lamentablemente a Frondizi, extraordinario en todo sentido, en el desarrollo, en la universidad que dirigía a su hermano, que era rector, Riccieri Frondizi, el mejor momento de la universidad de Argentina. Pero también Frondizi, con mucha inteligencia, como Perón había creado la universidad obrera para que sí, los hijos de los obreros vayan a la universidad. Claro, cuando lo voltean a Perón, terminan con la universidad obrera. Entonces, ¿qué hace Frondizi? Que había arreglado con Perón. Le cambia el nombre nada más. En vez de Universidad Obrera dice la UTN, Universidad Tecnológica Nacional, tan prestigiosa en la Argentina y en el mundo. Le digo a los jóvenes de todo el país que si quieren estudiar licenciatura en informática, por ejemplo, por el lado de la computación, no hay con qué darle a la UTN, eso es verdad, sí, a la Universidad Tecnológica Nacional. Pero me voy a permitir, Flor, hablar algo de una provincia ya la misma, la más vieja de las ciudades, Santiago del Estero querido. De esa provincia, Santiago del Estero, recuerdo en la competencia latinoamericana de lengua y literatura que hicimos por Canal 7 para toda la República Argentina durante 7 años, seguramente tal vez podríamos volver, veremos, si es que no lo hacemos, cuando esta señal esté donde debe estar para ser vista en todo, mucho más, especialmente en Capital y Gran Buenos Aires, en un lugar de privilegio que es el que le corresponde, de acuerdo a la ley sí, fundamental, estar del 1 al 20 acá en Capital y Gran Buenos Aires. Decía de Santiago del Estero, para cerrar, que de un rinconcito de Santiago del Estero, de un lugar donde reinaba soberana la pobreza, una chica ganó la competencia internacional que hicimos. Una chica que hoy es licenciada en Relaciones Internacionales. Ahí, cada chico de esa provincia, que pongo como ejemplo porque me gusta mucho Santiago, porque voy a las termas y amo a los santiagueños. a mí también pero me encanta. cada chico que de ese rinconcito o cualquier rinconcito de la patria que tiene posibilidades de estudiar, hoy a los nuestros de la capital los pasan por arriba, porque esos niños, esos chicos, Flor, dialogan con las estrellas. Se me fue el tiempo, ¿no? No, igual es como que me da cosa porque me encanta lo que me estás contando. Obviamente yo conozco muchísimo lo que es Santiago del Estero y sé lo hermosa que es la gente allí, y también conozco lo que es la oportunidad, ¿no?, de poder estudiar en una universidad pública, poder acceder a la educación, y bueno, nada, me gusta mucho lo que me decís, Jorge. ¿Me permite mi conductora en el próximo bloque, si vos así lo dispones, hablar un poquito sobre el tema de las escuelas, de lo que está pasando? Mirá, te propongo, vamos a iniciar el próximo bloque. Ahora nos vamos a ir un corte escuchando al ministro de Educación, Nicolás Trota, y comenzamos a hablar de la educación, algo clave también dentro de lo que estamos viviendo en esta pandemia. Muchísimas gracias, Flor. Nos vamos a un corte y ya volvemos.
Continuamos en País en Vivo por Argentinísima Satelital y te invito a que nos envíes un WhatsApp al 11 30 56 1200. Es la forma, la línea directa de comunicarte con nosotros y podemos debatir al aire. Mi nombre es Florencia Dorante, comparto este espacio, este programa con mi colega Jorge Romano y también queremos sumar a este programa a una persona que desde España nos va a dar una entrevista. Él es el doctor Raúl López Izquierdo, quien es médico de urgencias del Hospital Universitario Río Ortega de Valladolid. Así que le doy la bienvenida, doctor, bienvenido a País en Vivo. Gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias, doctor, querido doctor, por prestarse a este reportaje. La nota es, intentamos que sea informativa y formativa sobre el acontecer médico por el COVID-19 en España. Sabemos que están en una situación compleja y muy difícil. La información es que además no tienen las vacunas adecuadas, la cantidad que tenían. Queremos saber cuál es su visión, nada menos, querido doctor, porque usted está al frente de las urgencias de este rinconcito bello de España que quiero tanto, donde tengo tantos amigos, que es Valladolid. Sí, yo trabajo en un servicio de urgencias y aquí en Valladolid, en la comunidad autónoma de Castilla y León. Y la verdad es que la situación que tenemos nosotros es ahora mismo bastante complicada. La incidencia de la enfermedad cada vez está aumentando más. De hecho, hay que ver las cifras que se publican diariamente por el Gobierno español y el Gobierno de la comunidad autónoma. Y prácticamente estamos en una incidencia acumulada de 800 por 100.000 habitantes. Es la más alta desde que empezó la pandemia en el mes de marzo. Entonces, ¿cuál es el problema? Que realmente, al haber tantos enfermos, los hospitales pues cada vez reciben más enfermos en los servicios de urgencias, cada vez ingresan más enfermos y estos enfermos, un porcentaje, pues va a unidades de cuidados intensivos y cada vez hay una mayor ocupación de estas unidades que poco a poco se están llenando. Claro, ahora mismo, después de casi un año desde que empezó la pandemia en España, que fue en el mes de marzo, o sea, 10 meses, pues la situación además se une el cansancio de los profesionales y la situación pues realmente es difícil, es difícil. Se está empezando a vacunar, pero todavía no tenemos las suficientes vacunas, evidentemente. Casi ningún país del mundo ha conseguido un ritmo de vacunación alto. Hay alguna excepción, ¿no? Israel, Reino Unido, pero el resto de los países pues está costando empezar esta vacunación. Hay un programa en marcha, pero todavía pues falta que se ponga a pleno rendimiento. Bueno, usted ha hecho mención, querido doctor, al Reino Unido, pero que están avanzando bastante con la vacunación, con las vacunas, pero que tienen una situación de extrema gravedad por los contagios y que aquellos que hablaban y separaban la economía de la salud, espero que empiecen a comprender en el mundo que no hay economía posible sin salud, ¿no? La labor de ustedes, que es extraordinaria, querido doctor. ¿Ha tenido usted, amigo mío, algún pariente, algún amigo, algún colega del hospital que ha sufrido COVID? ¿Y cómo le ha ido? Sí, yo personalmente no lo he pasado, pero en mi servicio de urgencias pues prácticamente un 25% de los compañeros han pasado la enfermedad. Ha habido algún compañero y compañera que han estado ingresados, gracias a Dios pues han superado la enfermedad y bueno, y sí que hemos tenido y tenemos en estos momentos algún compañero pues bueno, que está pasando. Y a nivel familiar sí que he tenido algún familiar que ha tenido también la enfermedad. Y bueno, sí, realmente ahora mismo en España, cualquiera que viva en España, yo creo que conoce a alguien o ha tenido a alguien infectado y que ha podido estar ingresado por el COVID. ¿Qué edad tiene, doctor, usted? Yo, 46 años. ¿Desde cuándo es médico y está en el servicio de urgencias del Hospital Universitario Río Ortega? Yo empecé a trabajar en urgencias en cuanto acabé la residencia. Acabé la residencia en el 2003, pues 17, 18 años llevo en el servicio de urgencias, trabajando ininterrumpidamente. Al cansancio lógico, natural del personal médico, del que usted forma parte, se suma tal vez
la ausencia o la falta de enfermeras, enfermeros? Nosotros, en principio, en urgencias tenemos una buena dotación de médicos y de personal sanitario, de enfermería, de auxiliares de enfermería. Aquí se denominan técnicos de enfermería, TCAES. Y, en principio, no tenemos falta de profesionales. Sí que es cierto que en unidades de cuidados intensivos, donde se necesita un ratio de enfermera por paciente más elevado, sí que está costando que haya profesionales formados, ¿no? Porque no solamente es ser profesional, tienes que tener una formación en un tema bastante complicado. Además, tenemos el problema de que hay profesionales, como te he comentado antes, dentro del hospital, pues están de baja o están de cuarentena, en aislamiento por la propia enfermedad, y eso hace que, bueno, pues como te he dicho, ¿no? El cansancio acumulado de estos meses y la propia enfermedad, pues claro, haga que esté haciendo mella un poco la enfermedad entre el personal sanitario. ¿Cómo están tratando a los médicos con COVID y a los pacientes con COVID? ¿Cuáles son los medicamentos que están utilizando? Nosotros ahora mismo lo que hacemos es, cuando viene un paciente a urgencias con sospecha de enfermedad o con infección confirmada, que ahora es lo más normal, ¿no? Ahora mismo tenemos la suerte de que los enfermos ya vienen con la infección confirmada por parte de la atención primaria de nuestro país. Sí que tenemos acceso a pruebas rápidas y esto ha facilitado mucho la atención. Bueno, pues les hacemos una valoración médica inicial, solemos hacer una radiografía de tórax, una analítica con un perfil COVID en el que analizamos una serie de parámetros y a partir de ahí pues valoramos la gravedad del paciente. Si el paciente es un paciente anciano o un paciente con signos de neumonía, normalmente solemos ingresarle para tenerle pues controlado 48 o 72 horas. Sí. También ponemos tratamientos, bueno, pues básicamente se trata con oxígeno si el paciente tiene insuficiencia respiratoria y estamos tratándolo con corticoides, fundamentalmente para bajar la inflamación. Doctor. Si hubiese algún otro... Sí, dígame. ¿Qué Sí. tal? Florencia los saluda. Tengo entendido que el Hospital Río Ortega es uno de los más modernos de la zona de la capital, donde, bueno, ustedes viven. Y quería preguntar si tuvieron que hacer algún tipo de ampliación, algún tipo de hospital modular aparte para recibir a los pacientes de COVID. Como tal, no. Lo que sí que hicimos fue, hemos colocado una zona de pretriaje fuera del servicio de urgencias. Este hospital se inauguró en el 2009, o sea, tiene 10, 11 años, es un hospital bastante moderno. Y bueno, sí que hemos tenido, al ser un hospital moderno, hemos tenido facilidades para realizar pequeñas, no ampliaciones, pero sí colocar módulos de pretriaje fuera de las urgencias para ir derivando a los pacientes, según llegan al hospital, pues a la zona COVID, que denominamos así, o zona respiratoria, mejor dicho, y la zona no respiratoria. Entonces, desde la llegada a urgencias del paciente, le vamos derivando a una zona más de aislamiento, donde trabajamos con los equipos de protección individual, con los EPIs, o a otra zona pues más, entre comillas, limpia, donde bueno, se puede trabajar de forma habitual. No se ha realizado ninguna ampliación de hospitalización en estos momentos. Con las camas que tenemos y con los espacios que tenemos, creemos que podremos solventarlo. Esta pregunta, esta respuesta que le estás dando a mi colega Flor, me permito hacer una pregunta que tal vez que tiene que ver con lo ético, con lo moral. Quiero saber tu impresión. Supongo que me vas a contestar a algo que tenga que ver con eso. Pero bueno, algún diario de España ha hecho una nota, comentarios sobre en determinados lugares, bueno, hay que elegir entre un anciano y un joven. Eligen al joven y el otro se muera. Una pregunta muy dura, es un comentario, pero es lo que se comenta en España. ¿Cuál es su impresión, doctor? No, realmente no es un comentario que haya en España. Ahora mismo no es algo... Nosotros tenemos una serie de camas de UBI, una serie de pacientes, y se les va tratando como se trataba antes. La UBI, entrar en una UBI significa entrar en una zona de hospitalización que para el paciente es muy dura también, y hay muchos pacientes que en condiciones normales sin el COVID tampoco acceden a zonas de UBI porque realmente para ellos no implica una mejoría en
su supervivencia o en su calidad de vida, fundamentalmente. Y ahora mismo se está tratando a los pacientes de la misma manera. No hay una restricción para entrar en las UBIs, por lo menos en la UBI que yo conozco, en las UBIs españolas, por una cuestión de edad. Sí que la puede haber a veces por condiciones o calidad de vida, pero como lo había antes. A cualquier especialista en cuidados intensivos y es lo que le van a contestar, y nosotros estamos en esa línea de trabajo. Doctor, ¿y cuál es su impresión, doctor, sobre el comportamiento de la ciudadanía española, no sé si en Valladolid en particular, esto de fiestas clandestinas, sí, andar por las calles sin barbijo, sin mantener el distanciamiento adecuado? ¿Qué siente usted sobre este comportamiento de la sociedad que no acontece solo en España, en Valladolid, sino está pasando en casi todo el mundo? Sí, nosotros aquí ahora mismo en Castilla y León, nuestro gobierno de la comunidad autónoma ha impuesto un toque de queda a las 8 de la tarde. En otras zonas de España es posterior, es a las 10 o a las 11, nosotros es a las 8 de la tarde. En principio se está cumpliendo, en principio ese toque de queda en España se está cumpliendo. Ahí se han cerrado la hostelería, los bares, cafeterías, restaurantes, excepto la zona de terrazas sigue abierta, la zona del interior está cerrada. Y hay unas medidas dentro del Estado español, aquí en Castilla y León, pues restrictivas, y que la gente, yo creo que en general está cumpliendo. Claro, siempre hay gente que se va a saltar estas normas, ¿no? Siempre hay gente que va pensando que la enfermedad no va con él o que ellos no tienen por qué cumplir esta serie de normas. Contra eso, pues poco podemos hacer. A veces sí que es cierto que la policía igual podría hacer algo más, pero bueno, es una cuestión de responsabilidad personal, porque por mucha policía que ponga siempre puede haber, como dices, fiestas clandestinas en casas y situaciones que se escapan. Es una pena que no todos cumplamos lo que se nos está un poco diciendo para contener la enfermedad, ¿no? Es una enfermedad que afecta a muchísima gente y que es muy dura, ¿no? Y si no tomamos las medidas va a seguir. Doctor, Sí, Flor. No, le pregunto algo con desconocimiento total, sinceramente. En su país, ¿existen algunos tratamientos que hacemos aquí en Argentina, como por ejemplo con el plasma convaleciente o ahora el desarrollado suero y quino hiperinmune? Tengo entendido que eso no llegó al resto de los países. ¿Tienen algún tipo de tratamiento similar? Que yo sepa, no sé si se está poniendo algo a nivel de ensayo clínico. Sí. Algo tipo de experimentación, pero nosotros desde luego de forma habitual no lo estamos, hasta donde yo conozco, no estamos tratando a los pacientes con esos sueros. No sé si a nivel de ensayos clínicos o a nivel de investigación se puede estar haciendo algún tratamiento en mi país. Yo creo que sí, imagino que algo se estará haciendo, pero desconozco ahora mismo si en mi hospital, por ejemplo, se está haciendo en las plantas. Nosotros, desde luego, en urgencias no hacemos ese tipo de tratamientos. Perfecto. ¿Se vacunó, doctor, usted? Sí, nosotros nos vacunaron a lo largo de toda la semana pasada, todo lo que se denominó en España, por lo menos aquí en España, la vacunación se va llevando por niveles. El primer nivel de vacunación ha sido las personas ancianas que vivían en residencias de ancianos, en instituciones cerradas. Y el segundo nivel era para sanitarios de primera línea, que llamaban. Pues médicos de urgencias, intensivistas, neumólogos, médicos de medicina interna y todos los sanitarios que trabajaban en esos ámbitos. Y por lo menos nosotros en Castilla y León yo creo que la vacunación se va llevando de esa manera. El siguiente grupo serían sanitarios que no están en primera línea y a partir de ahí se empezaría una vacunación por tramos de edad, a partir de grupos de edades, pues de mayor edad a menor edad. A partir de 80, 70 años creo que va bajando la edad paulatinamente. ¿Y la escuela? ¿Los chicos van a la escuela? Sí, aquí en España se ha decidido que los niños, los adolescentes y las universidades permanezcan abiertas. En el momento que aparece algún positivo dentro de alguna clase se valora el riesgo y se puede llegar a cerrar el aula, donde están, las aulas en concretas donde están los positivos. Pero yo tengo 2 hijas
bueno, de momento están yendo a la escuela sin ninguna dificultad. Se valora el riesgo-beneficio y se cree que los niños tampoco parece que sean tan contagiadores como se pensaba al principio, que con las mascarillas y teniendo las medidas de el aireamiento de las clases, no tienen contacto entre las clases en general, pues se está conteniendo por ahí la infección en las aulas. Un protocolo estricto. Sí, en las aulas, en los colegios, la verdad es que yo creo que se está haciendo bien las cosas, por lo menos donde yo conozco, y sí que no parece que haya problemas a nivel de los críos. Desde luego los críos son los que menos se infectan, los que menos desarrollan la infección y los que la pasan como, si alguno realmente de forma muy, muy leve. El porcentaje de niños hospitalizados es bajísimo. No hay niños en los hospitales. Ahora, ese niño que de pronto, porque la mamá y el papá trabajan, está con los abuelos, ahí, ¿cómo es el tema? Si el chico contrae el virus, viene y se lo contagia a la persona de mayor riesgo, que son sus abuelos. Claro, ahí que cada uno tiene que valorar las cosas, ¿no? Los niños lo que no pueden estar es en contacto con la gente de a partir de 60, 65 años, pues debería evitarse, porque ese niño que igual lo está pasando muy asintomático, sin ningún tipo de problemas, pues claro, al estar en contacto con personas ancianas se lo puede transmitir a sus abuelos, como tú dices, y claro, provocarles a ellos la infección, y ellos sí que lo pueden pasar mal. Estamos hartos de ver en urgencias gente que viene infectada porque pues ha venido a verle algún familiar, ha ido a verle a algún sobrino, a algún hijo, ha tenido el contacto con alguna amiga, un amigo, y eso les ha provocado la infección. Doctor, querido, una última, sí, yo le quiero hacer la última pregunta, Flor, pero te dejo a vos primero, ¿eh? ¿Te dejo, Flor? No, por favor, Jorge, así ya cerramos la nota porque nos queda poco tiempo, lamentablemente. Bueno, muy bien. La última pregunta, querido doctor, es la siguiente. Siendo vos un hombre experimentado en urgencias en el hospital, este tema del COVID, ¿qué pasa con las personas que requieren terapia? De alguna manera algo dijiste, ¿no? Pero que requieren terapia porque tienen una CV, no sé, un problema, un cáncer o otro tipo de enfermedades, si esas salas se llenan con gente infectada del COVID. En general no, ¿eh? La gente que tiene enfermedades crónicas, como el cáncer, otro tipo de patologías, se está protegiendo muy bien. Tampoco es que veamos gente muy pluripatológica en la zona COVID, porque yo creo que ellos mismos se protegen bien y se han defendido del COVID, ¿eh? Me parece que eso es fundamental, ¿no? Si tú tienes una enfermedad como un cáncer o otro tipo de enfermedad crónica, pues claro, tienes más miedo, entre comillas, y seguramente te protejas mucho más que cualquier otra persona que se cree libre o se cree inmune a todo, ¿no? Muy bien. Bueno, querido doctor, te mando un abrazo con el corazón y con la mente. Gracias por habernos dado una información formativa. Te felicito por tu profesión, por tu labor extraordinaria, que seguramente debes ser el orgullo de tus seres queridos, especialmente de las dos niñas a las que has hecho referencia. Gracias a vuestra exposición. Bueno, Jorge, un gusto haber escuchado al doctor también. Me parece muy importante seguir sumando voces de todo el mundo porque en realidad ellos son como el reflejo hacia dónde vamos, ¿no? Y hablaba de lo bien equipado que está el hospital de urgencias Río Ortega, del que estábamos hablando del profesional, ¿no? Y cómo hace la diferencia también cuando un hospital es moderno y cuenta con las herramientas. Claro, es muy importante lo que dice porque la última pregunta iba dirigida a ellos. Ahí no tienen inconveniente porque tienen aparte los enfermos con COVID. Pero acá en la Argentina, cuando se llenan las terapias intensivas, si se llenan, pero diablos, espero que no se llenen, bueno, sí. No, con la gente que tiene otro tipo de enfermedades y operar, no hay lugar para operar a alguien del corazón. Es cierto, es cierto. Por eso mismo, bueno, tenemos que seguir cuidándonos y desde este espacio, desde el programa que hacemos aquí contigo, Jorge,
promovemos que la gente se siga cuidando, que no se relaje, estamos todos muy cansados, sin embargo es por nuestro bien y por el autocuidado, ¿no? Más allá de que uno no quiere contagiar a los demás, quiere cuidar a sus seres queridos, también hay que tener cuidado con uno mismo, que es fundamental, amarse, quererse y cuidarse. Vacunarnos, quiero decir, Flor, querida colega, para ser libres. Es verdad, Jorge. Bueno, y me quedo con esa frase y te saludo hasta la próxima semana. Muchísimas gracias. Ha sido un placer hacer este programa contigo en el Día Internacional de la Educación. Ya hablaremos la semana que viene, si Dios quiere, de ello, y también la semana que viene estarán aquí con nosotros sindicalistas, docentes, por la problemática que parece en la capital federal no van a ir a las escuelas. Perfecto, Jorge. Bueno, te saludo a vos y los saludo a todos y a todas. Hasta la próxima semana. Esto es País en Vivo por Argentinísima Satelital. Muchas gracias. Hasta entonces.